Psicofarmacología clínica o psicofarmacología de niños, niñas y adolescentes, parte 2. Uso off-label. El uso fuera de prospecto. El uso para indicaciones, edades, dosis y o vías de administración no aprobadas. ¿Qué pasa con el uso off-label en psiquiatría de niños? Con el uso off-label de fármacos en psiquiatría de niños y adolescentes. El asunto es así. El uso off-label no está prohibido, no es ilegal, pero no está aprobado. Y no hay estudios que indiquen o que avalen su seguridad ni eficacia. Entonces es un tema muy delicado. Hay un ejemplo, no para niños, sino para adultos, pero el ejemplo de cómo se usan los fármacos de manera fuera de prospecto o fuera de aquello por lo que están aprobados de manera específica, off-label. El uso endovenoso del haloperidol. El uso endovenoso del haloperidol se usa, se puede usar, pero no está aprobado. El haloperidol prolonga el QT, QT corregido por la frecuencia cardíaca, y prolongando el QT puede producir taquicardia ventricular con torcida de punta y otro tipo de arritmias ventriculares. Entonces, en el año 2007, hace bastante poco, en el año 2007, la FDA estableció taxativamente que estaba desaprobado el uso del haloperidol endovenoso, sin monitoreo electrocardiográfico intensivo. Entonces, no desaprobaba el uso del haloperidol endovenoso, desaprobaba el uso del haloperidol endovenoso sin monitoreo electrocardiográfico intensivo. Por eso en terapia intensiva se puede usar, pues están todos monitorizados. Ahora, en respuesta a lo que estableció la FDA, se hizo una revisión que fue publicada por Meyer y Massetti, donde cuestiona la tajante directiva de la FDA, explicando que había otros factores de riesgo por los cuales los pacientes tenían la taquicardia ventricular con torcida de punta, y dice que el empleo del haloperidol es seguro en forma endovenosa en dosis que no excedan los 2 miligramos diarios. Ahora, ¿qué pasa con este tema? Carla Meyer, Massetti, Christine Chen, Brallen, Sharp, Christopher Meyer, Joseph Guglielmo y otros, bueno, hicieron un trabajo en donde explican que la decisión de la FDA es exagerada. O que ellos creen que es exagerada o ellos dicen que es exagerada. Pero para decir eso no es que lo dicen porque se le ocurre. Hacen un trabajo de investigación, utilizan una metodología científica, establecen los resultados, registran los resultados y llegan a una conclusión que es más bien analítica. Entonces, al menos si uno va a usar un fármaco de manera fuera de prospecto, lo menos que tendría que hacer es estudiar cuidadosamente de qué se trata, cómo y por qué lo hace. Y con qué propósito y con qué justificativo. Y lo del propósito y el justificativo, otro ejemplo del uso off-label es el metilfenidato en niños menores de 6 años o el metilfenidato en otras indicaciones que son aquellas para las que fue aprobado por la FDA. La FDA dice que el metilfenidato fue aprobado para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños y también en adultos, y que fue aprobado para el tratamiento de segunda línea de la narcolepsia en adultos, no de la narcolepsia en niños. Dice que los niños que tienen diagnóstico de
no de déficit de atención con hiperactividad, sino del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es decir, cuando el déficit de atención y la hiperactividad es la expresión de un trastorno mental que se diagnostica, se caracteriza por ese tipo de fenómenos, tiene que tener por lo menos 6 años de edad o más antes de empezar el tratamiento con esta medicación. Y dice la FDA que hay usos off-label, pero que la FDA no los aprueba. ¿Y que por qué no los aprueba? Porque la eficacia para ese uso tiene una evidencia limitada a moderada, ¿no? Entonces, que esos usos off-label están siendo estudiados y que se están implementando en la práctica clínica, pero hay que hacer estudios para poder conocer de manera científica el rango de eficacia y también el rango de seguridad. Ejemplos de uso off-label de metilfenidato. El tratamiento de la fatiga en pacientes con cáncer. El tratamiento de la depresión refractaria en la población geriátrica. El tratamiento de la apatía en la enfermedad de Alzheimer y la mejoría del desempeño cognitivo en la enfermedad de Alzheimer. Ya si se intenta hacer una mejoría del desempeño cognitivo en personas sanas, estaríamos hablando de doping, estaríamos hablando de drogas, un uso no médico. Es otra clase de uso. Bueno. Entonces, con respecto al uso off-label, los conceptos generales serían: vamos a prescribir medicamentos cuya eficacia no está avalada por experimentos científicos. Vamos a prescribir medicamentos cuya seguridad no está demostrada con experimentos científicos. Y la contrapartida de eso es: vamos a dejar a los niños sin un tratamiento cuando el riesgo de no hacerlo es elevado. Por un lado, los medicamentos pueden ser muy peligrosos, sobre todo si además de que son peligrosos per se, falta información sobre la seguridad y la eficacia. Y por otro lado, si ya se está usando off-label el fármaco, y la industria farmacéutica vende el producto sin necesidad de tener estudios que avalen su uso, se estaría no favoreciendo el desarrollo de investigaciones y de estudios controlados, doble ciego, placebo, con muy bajo nivel de azar o de sesgo, o de errores de sesgo, que puedan ser una evidencia científica para el uso del fármaco. Ahora, con respecto a la evidencia, como habíamos dicho en el otro video, que los niños son huérfanos terapéuticos en el sentido de que carecen en la mayoría de los casos, de estudios controlados de primer nivel de evidencia. Bueno, hay niveles de evidencia y hay grados de recomendación. Los niveles de evidencia, los de mayor calidad y menor posibilidad de error, son los ensayos clínicos controlados, doble ciego contra placebo. Nivel de evidencia grado 2, hay ensayos clínicos con un alto nivel de posibilidades de que establezcan una relación causa-efecto. Hay ensayos clínicos con un moderado a bajo nivel de posibilidades de establecer una relación causa-efecto. Y después hay estudios no analíticos, que quiere decir que no tienen la confianza de que los resultados no sean producto del azar o productos de un error, o productos de un sesgo, bueno, el error, un sesgo. Estudios no analíticos como por ejemplo informes de casos o también lo que sería la opinión de expertos. Son todos distintos niveles de evidencia. Entonces, un nivel de evidencia
que consiste en la opinión de expertos, qué sé yo, por ejemplo, ahora que está de moda opinar sobre la eficacia de la marihuana, bueno, la opinión de expertos es muy valiosa, pero es un nivel de evidencia de grado 4, sin que nadie se ofenda, ¿no? Bueno, grados de recomendación. Evidencia 1, bueno, grado de recomendación A, cuando tenés un nivel de evidencia 1 o unos cuantos estudios de nivel de evidencia de tipo 2, pero con gran consistencia entre ellos. Entonces, un grado de recomendación elevado. Y después tenés grados de recomendación B, C, D, van variando cada vez con menor calidad de información, que quiere decir menor rango de certeza de que la información contenida no sea producto de un error o de alguna otra cosa que no sea válida. Cálculo de dosis. Con relación al cálculo de dosis, primera cosa a tener en cuenta, la dosis del niño nunca debe superar la dosis del adulto. Por regla general, la dosis del niño no debe superar la dosis del adulto. Si yo no sé qué dosis usar, bueno, debería no usar ninguna dosis, porque debería saber qué dosis usar. Pero no usar nunca una dosis que supere la dosis del adulto. Con personas, y acá yo estoy hablando de niños, pero a veces en adultos hay personas que por distintas afecciones médicas y distintas afecciones mentales, médicas también, psiquiátricas, tienen bajo peso. Con menos de 30 kilos de pesos es necesario ajustar la dosis del fármaco. Con más de 30 kilos de peso ya es más parecido a la dosis estándar del adulto. En el niño se usan varias reglas para calcular la dosis. Una es la regla de Clark. La regla de Clark dice que la dosis en miligramos o en la dosis en peso de fármaco que se usa en el niño es la dosis del adulto en miligramos dividido 70 kilos de peso, que es el promedio que se estima para un adulto, por el peso del niño. Entonces se acomoda la dosis del adulto a la dosis del niño. De nuevo vemos cómo es bastante aceptado el hecho de que el uso en los niños deviene o deriva del uso de adultos. Hay otra regla que es la regla de Young. La regla de Young para niños de entre 1 y 12 años dice que la dosis de fármaco a usar en el niño se estima con la dosis del adulto multiplicada por la división entre la edad del niño y la edad del niño más 12. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero usar sertralina en un niño de 10 años y quiero utilizar una dosis equivalente a 50 miligramos de sertralina que se usan de manera estándar en un adulto no demasiado complicado. Entonces sería, si el niño tiene 10 años, son 10 años dividido 10 años más 12 por 50, que sería la dosis estándar del adulto. Eso arrojaría una dosis a usar en el niño de 22,7 miligramos. Media pastilla de... No, una pastilla un poquito... No se puede partir la pastilla a 25 miligramos, pero 25 miligramos sería más o menos razonable, equivalente. Entonces, una dosis equivalente a la de 50 miligramos de sertralina en un adulto estaría siendo la de 22,7 miligramos en el niño. Siendo casi imposible conseguir 22,7 miligramos con precisión, bueno, podemos usar una dosis de una pastilla de 25 miligramos o, si uno quiere, partirla en varios pedacitos. Ahora, yo estoy diciendo uso de sertralina en un niño de 10 años. Y resulta que la FDA dice que que entre los antidepresivos solamente la fluoxetina, el Prozac, la fluoxetina está aprobada para el uso
está aprobada para ser usada en el tratamiento del trastorno depresivo mayor en pacientes pediátricos. No se puede usar para tratar el trastorno depresivo mayor ningún otro fármaco que la fluoxetina. El resto de los fármacos sería un uso off-label del antidepresivo. Ahora, la sertralina, que no está aprobada para el uso en niños del trastorno depresivo mayor, sí está aprobada para su uso en niños para el tratamiento obsesivo compulsivo. La fluoxetina, la sertralina, la luvoxamina y el anafranil están aprobados para usar en niños en trastornos obsesivo-compulsivos. Entonces no es que usar sertralina para el tratamiento de la depresión mayor en un niño es criminal porque es off-label, sino que no está aprobada para su uso porque no está demostrado que tenga eficacia. Y no quiere decir que no tenga eficacia, dice que no está demostrado que tenga eficacia, porque no hay estudios científicos que establezcan ese nivel de eficacia en el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Y dice que ninguna de estas drogas está aprobada para el uso de ningún otro trastorno psiquiátrico en niños. Y sin embargo, cuando hay trastornos del comportamiento alimentario, si bien uno hace el tratamiento del trastorno depresivo que acompaña al trastorno de la conducta alimentaria y hace el tratamiento de los pensamientos obsesivos y de las compulsiones que hay en el trastorno del comportamiento alimentario o de la conducta alimentaria, la sertralina no está aprobada para el tratamiento del trastorno del comportamiento alimentario en niños, por lo menos a la fecha en que yo hice estas averiguaciones. Sería otro ejemplo de uso off-label de sertralina. Bueno, dosis según superficie corporal para niños de entre 1 y 12 años, para niños de entre 1 y 12 años, donde establece no un parámetro de peso y no un parámetro de edades, sino un parámetro de superficie corporal. La dosis en el niño es igual a la dosis del adulto multiplicada por la superficie corporal del niño medida en metros cuadrados dividido la superficie corporal estándar del adulto expresada en metros cuadrados, que se estima en 1,8 metros cuadrados. Ahora, acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la relación entre la superficie corporal y el peso corporal en el niño es bastante mayor que esa misma relación en el adulto. Estamos terminando ya. Uso pediátrico de medicamentos fabricados para adultos. Requiere hacer cálculos, requiere tener experticia en la manipulación. La alternativa es, por un lado, no recibir un medicamento que se necesita, cuando el riesgo de no usarlo es elevado, versus recibir un medicamento que no se necesita, que sería, bueno, bastante inadecuado. Hay que buscar activamente los efectos adversos. Siempre hay que buscar efectos adversos, pero en este caso más todavía, porque estamos usando fármacos que han sido diseñados para adultos y los estamos usando en niños. Hay que buscar activamente los efectos adversos. Los niños, y sobre todo los niños que tienen trastornos del desarrollo, suelen no verbalizar los efectos adversos, pero los expresan en la conducta, los expresan en las emociones, los expresan con modificaciones y cambios en la expresión clínica. Entonces hay que tratar de buscarlos y de interpretarlos. Siempre hay que considerar la inmadurez de las funciones renales, hepáticas, también de las funciones inmunológicas que todavía están en desarrollo. Siempre hay que considerar, el tema de lo inmunológico cobra ahora mucha más importancia cuando se están hablando de los mecanismos inflamatorios o mecanismos de tipo inmunológico
como mecanismo que produce por sí mismo patología mental. O sea, patología cerebral con expresión mental. O sea, anímica, psicológica, psíquica. Considerar siempre la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué es la evolución natural de la enfermedad? Bueno, todos sabemos que es la evolución natural de la enfermedad, pero en el caso del desarrollo, hay trastornos que dependen del nivel de inmadurez del cerebro o del nivel de inmadurez de las funciones cerebrales superiores y que van modificando la expresión clínica a medida que el niño va creciendo y va desarrollando funciones. Tanto mejor cuanto el desarrollo más saludable se acompañe o se vea favorecido por intervenciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas. El cálculo de dosis, encontrar formas farmacéuticas adecuadas a lo que el niño puede recibir, técnicas de administración según la edad, por supuesto tener en cuenta todos los parámetros farmacocinéticos de los que se habló en el primer video. Y después hay otras habilidades, por ejemplo, para comunicar de manera adecuada la prescripción correcta, para educar al paciente pediátrico según la edad, según su grado de entendimiento, según su nivel de comprensión, según su posibilidad de aceptar o no las circunstancias que le toca vivir. La educación de los cuidadores, igualmente importante. Y la integración de las demás profesiones de los cuidados de la salud involucrados en los cuidados del paciente. Entonces, antes de dispensar un medicamento para un niño, hay que verificar y anotar el peso, la talla y la edad. Hay que dar o conferir la dosis de medicamento prescripto en relación al peso del niño. Hay que hacer un examen físico general, buscar sobre todo los signos de alerta. Esto el psiquiatra no suele tenerlo como un primer nivel de prioridad, sobre todo cuando el niño tiene su pediatra de cabecera, pero entonces hay que pedir una valoración por el pediatra de cabecera previo a, previo a la indicación de una prescripción médica. En los hospitales públicos se suele pedir que para el ingreso al servicio de salud mental tenga una orden de derivación de un pediatra de cabecera. Eso tiene el propósito de cumplir a esta función, que los niños que van a ser atendidos en salud mental tengan un pediatra de cabecera que haga un examen físico general y una valoración del estado de salud, que pueda ver la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, situación inmunológica, plan de vacunación, historia, antecedentes y todo lo que tiene que ver con la salud del niño. Lamentablemente, los papás o las mamás o los adultos responsables de los pacientes suelen verlo como un obstáculo. A veces el propio servicio de salud mental lo pone como un obstáculo para que ir filtrando la demanda. Y en la mayoría de los casos, el pediatra lo que hace es un papelito para que no, digamos, iba a decir una grosería, hace un papelito de, bueno, pido la consulta con salud mental. Pero el propósito es que el niño tenga una evaluación pediátrica concienzuda, adecuada. De todos modos, el psiquiatra tiene que estar atento a un montón de signos y síntomas y señales de alerta, porque también en la mayoría de los casos es el psiquiatra el que se convierte en médico de cabecera de esa familia. Bueno, encaminar al pediatra en busca de los signos de alerta específicos de los efectos adversos del fármaco indicado.
Bueno, muchas gracias. Y esta clase y la del video anterior han sido grabadas para el curso de especialistas en psiquiatría de adultos como un aporte al conocimiento de la psiquiatría de niños. Hasta luego.